sesión más de ajedrez finales de Pachman. Mi nombre es Paul Baronic y en esta ocasión vamos a estudiar este final. Los peones en la fila 5. Como verán acá, las negras tienen pues tres peones. Una, dos, tres. Lo vamos a pintar de este color. Ahí está, de verde. Ahí están los tres peones negros versus la torre blanca. ¿Quién ganará, los peones o la torre? Pues lo que indica que acá que los peones que están en la fila 5 no bastan para poder ganar. Si toca mover a las blancas, en este caso, obtienen fácilmente la victoria jugando el rey a la casilla G2, ¿no? Y esto, ¿qué pasa acá? Vamos a mover el rey ahí a la casilla G2. Notarán que el rey se encuentra en una cuestión como que equiparando el centro de los tres peones negros, que el objetivo de los peones negros es avanzar hasta llegar a coronar. Entonces el rey se ubica ahí en el centro mismo, en el centro, ¿no?, de los tres peones. El asunto acá que al que le toca mover es a las negras, y lo que tiene que hacer es mover un peón, ya que si mueven el rey, si el rey se mueve, pues de moverse el rey sería un error porque la torre pasaría a capturar al peón que ha quedado indefenso. Entonces, lo que habría que hacer es mover peones. Pero, ¿qué peón mover? Ahora, después del movimiento de rey G2, pues de moverse peón F3 con un jaque a nuestro rey, el rey pasaría a ocupar la casilla F2, ¿no?, delante del peón. O, por el contrario, si en vez de mover este peón, moviese este otro peón, pues el rey se ubicaría pues delante de este peón. En este final de juego de rey, el juego del rey siempre tiene que estar detrás del peón más avanzado. Entonces acá nos colocamos ahí, detrás del peón avanzado. Esa es la regla. Entonces nos hizo jaque con este peón, pues el rey ahí, detrás de ese peón avanzado. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a seguirle a partir de acá. Pues avanzará el otro peón, porque si avanza este peón, pues notarán que el peón avanzado ha quedado débil, por lo que el rey blanco podría ya capturarle. Entonces va a avanzar el otro peón, pero ¿qué pasa acá? Que se genera un hueco en la casilla G3, lo cual el rey va a pasar a ocupar. Y verán que ahora sí, ya no se puede mover ningún peón, porque el peón de G4 se encuentra bloqueado por el rey, y de moverse los dos peones, cualquiera de los dos peones, pues va a ser capturado, ¿no? Si avanza el rey tranquilamente se acerca, ¿no? Y no puede moverse tampoco el rey, porque si se mueve el rey, pues la torre va a pasar a capturar al peón. Vean que acá los tres peones están como una forma como de una U invertida, en donde el rey ha ocupado el centro mismo, y vean que con la torre está haciendo un magnífico trabajo, pues amenazando enteramente al peón que está en el centro, ¿no? En el centro mismo de las negras. En esta posición, pues acá las blancas tienen la victoria y se ve evidente que sí, ¿no? Que sí tienen dominio de los tres peones. Muy bien, estamos acá con la misma posición, pero con el turno ya para las negras. Ahora le toca mover a las negras. Igual, pues las negras no se salvan en esta posición. Vamos a hacer el movimiento de un peón. En este caso vamos a mover al peón de H3. Ya el peón de H3 se movió, y ahora vean que solo falta dos casillas para coronar, pero igual no se salvan. Acá la torre va a dar un jaque, y vean que el rey está hackeado y va a tener que moverse, ¿no? Entonces el movimiento más, digamos, que se ve mucho mejor es moverse a un costado, pero siempre al costado junto a su peón. Muy bien, ya ahora lo que sigue es mover al rey. Y el rey tiene que moverse en son de ubicarse delante del peón más avanzado. Esa es la regla. Entonces vamos a mover al rey, perdón, a G1 para después ubicarlo a la casilla H2. Después de mover rey G1, pues el rey va a querer rodear, va a querer avanzar también. Entonces vamos a llegar a nuestra primera meta, ¿no? Ubicar siempre el rey delante del peón más avanzado, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Que al ubicar el rey en esta casilla, pues no podría avanzar el peón que está a su costado. ¿Por qué? Porque notarán que
el peón de H3 que se encuentra amenazado por nuestro rey está siendo protegido por por el peón que está en G4. Entonces, de avanzar este peón, pues el rey podría capturar al peón de H3, ¿no? Pero bueno, acá, ¿qué es lo que sigue? Pues el rey va a querer rodear, va a querer acercarse y apoyar y avanzar los peones, pero ahora la torre va a ocupar la casilla G8 y vean que el objetivo es amenazar al peón de G4. Claro que acá el rey se va a acercar para proteger a su peón, pero, pero, pues igual no puede avanzarlo, porque de avanzarlo ya sabemos que el rey puede capturar al peón de H3. Acá le toca a las blancas y lo que van a hacer las blancas es darle el turno a las negras perdiendo un tiempo. Y para darle el turno a las negras solo es cuestión de jugar una casilla con la torre. Vean que muevo una casilla a la torre, pues no cambia, no hace un cambio de la posición, solo es un movimiento de una casilla nada más. Y vean que ahora le estamos dando el turno a las negras y las negras van a tener que moverse. Acá no podrían mover el peón porque el peón se va a caer, el peón que está en H3. Y no podrían mover el rey porque la torre va a capturar al peón de G4. Entonces, en esta posición, después de jugar torre G7, dándole el turno a las negras para que se muevan, pues se ha colocado a las negras en una posición de Zhongguan. Zhongguan en donde el rival no puede hacer ningún buen movimiento, buen movimiento porque pues perdería una pieza y sería pues contraproducente, ¿no? Para su juego. Entonces después de jugar torre G7, acá las negras deciden jugar rey E2, pero con la intención de liberar el camino al peón y que ese peón corone. Ok, entonces acá la torre captura el peón avanza, y acá lo que se decide es hacerle un jaque con la torre al rey, y vamos a preguntarle al rey dónde va a ir, si es que se va a alejar de su peón o si va a obstaculizar el avance del peón. En este caso decide mover a rey F1. Fíjense que el rey negro se encuentra justo en la casilla de coronación de su peón negro. Bueno, de acá que sigue, ¿no? ¿Podría capturar el peón? Sí, pero no sería conveniente. Lo más conveniente es amenazar a los dos peones, ¿no? Al peón de H3 y al peón de F3 por igual. ¿Qué sigue acá? Pues va a avanzar al peón, y acá lo que realizaré es mover a la torre para amenazar al peón que está en F2. Fíjense ahora que tanto el rey como la torre está amenazando al peón que está en F2, y vean que delante del peón está el mismo rey negro, ¿no? Acá de moverse el rey a la casilla G1, pues pasaremos a capturar al peón, y de avanzar el otro peón, pues también va a ser capturado porque la torre ya está dominando la fila 2. Ok, y digamos, de moverse este peón, podríamos decir que acá podríamos capturar torre por peón dándole un jaque, y si el rey se viene a proteger al otro peón negro, pues la torre podría capturarlo también porque también está siendo amenazado por el rey mismo, ¿no? Y de esta manera ya las negras se quedaron sin ninguna pieza, solo está el rey solo, y en cambio las blancas están con su torre para poder darle después la ansiada jugada de jaque mate al al rey negro, ¿no? Digamos, el rey va a querer escaparse, se va a ubicar en la casilla F1, pues acá las blancas van a hacer la oposición frontalmente, y si sigue escapando, igual le vamos a hacer la oposición, y si sigue escapando, pues acá ya podríamos mover a la torre, porque fíjense que está en una posición de L. Yo le llamo a L a esta jugada, ¿no? ¿No? Está como una L invertida con el rey, ¿no? Acá sencillamente vamos a mover a la torre. Solo una casilla. Lo que pasa es que queremos darle otra vez el turno a las negras, porque de moverse el rey a la casilla E1, pues lograríamos el jaque mate, ¿no? Acá el rey, la torre, pues le estaría haciendo jaque, y el rey blanco controlaría todas estas casillas siendo jaque mate. Pero de moverse el rey negro al otro lado, a la casilla C1, pues pasaremos otra vez a hacerle la oposición en L,
Y de moverse otra vuelta de 1, ya sabemos que podemos hacerle jaque mate. Entonces, si se mueve pues al otro lado, a la casilla rey B1, pues seguimos con la posición en L. O sea, esta posición, vean los dos reyes. Y si sigue, pues sigamos con la posición en L. Y ahora verán que al rey negro ya se le acabó el tablero y va a tener que mover a la única casilla que puede, a la casilla B1, lo cual ahí seguiría la torre en G1 siendo el jaque mate. Muy bien, este ha sido el diagrama número 71 del libro de Bachmann.